Hola, Buenas, ¿cómo estás? hola Yari, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti por el tiempo y por sumarte. Así que bueno, estamos esperando que se sumen todos, así ya arrancamos con la presentación, ¿sí? Eh, y vamos charlando sobre este tema súper interesante, sobre cómo destacar en el sector tecnológico, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Vos decime por favor si se ve bien, Yari. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, bien, perfecto. Entonces, el Aliantalk del día de hoy justamente se trata sobre este tema, sobre algunos tips o claves para destacar en la industria tecnológica. Así que bueno, vamos a hacer rápido una breve intro para las personas que se suman nuevas y que no nos conocen. Nosotros somos parte del equipo de Aliantec, una consultora que nos dedicamos a todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección de perfiles de tecnología principalmente. Conocemos la industria hace más de 12 años y a lo largo de este año hemos venido realizando estos espacios, estos encuentros donde conversamos sobre distintos temas. Eh, la verdad que si se perdieron algún webinar o algún aliento previo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde van a encontrar los distintos temas sobre los cuales fuimos charlando. Y el día de hoy, como les decía al principio, me acompaña Yari. Yari no solamente es mentor en desarrollo y tecnología, sino que también tiene experiencia como ingeniero de software. Entonces lo invitamos el día de hoy justamente para que nos comparta su experiencia, su visión y para que podamos ir respondiendo algunas típicas consultas que nos suelen hacer los candidatos respecto de este tema. Bien. Así que bueno, ya un poco para ir arrancando, Yari, sabemos y somos muy conscientes que las personas que trabajan en tecnología requieren justamente de irse actualizando, de irse innovando, de tener como una actitud muy proactiva justamente para poder destacar en este entorno tan competitivo como lo es el sector IT. Entonces, acá yo quería empezar preguntándote justamente sobre la parte más básica o primordial del perfil de una persona a la hora de querer realizar no solamente un cambio laboral, sino también mejorar su perfil profesional. Entonces, ¿vos qué le podrías recomendar a las personas que deben incluir o qué información es la que debería encontrar su CV o mismo su perfil de LinkedIn? Bien, Andrea, yo considero que hay muchas cosas a tener en cuenta, ya sea en un currículum como en un LinkedIn. Yo creo que al fin y al cabo toda entrevista no es más que un embudo de marketing donde nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Entonces, en todo proceso de venta hay ciertos, digamos, niveles en los cuales primero me doy a conocer, que, bueno, lo que sería publicidad en un producto en nosotros es justamente tener un buen LinkedIn, un buen currículum, y eso va a ser lo que va a captar la atención, justamente, ¿no? De Claro, entrevistadores y demás. Entonces, ¿cómo yo puedo captar la atención de reclutadores que estén buscando un perfil como el mío? Bueno, primero y principal, teniendo todas las opciones de LinkedIn optimizadas para que justamente yo aparezca como una buena opción. Entonces, a ver, LinkedIn tiene muchas opciones indexadas que nos permite cargar justamente las tecnologías. Entonces, bien, yo veo que muchas veces la gente quizás pone las tecnologías en el About Me, que justamente un About Me es para poner una descripción acerca de nosotros, y quizás no ponen de forma indexada las habilidades o tecnologías, como quieran decirle, que ujú, saben manejar en los trabajos que lo han manejado. Entonces yo, si me ponen una lista de habilidades y me ponen JavaScript, no tengo idea de cuántos años de experiencia tienen en JavaScript, porque justamente para eso está la opción de poner en cada uno de todos nuestros trabajos con qué hemos trabajado. ok, Entonces eso por un ajá, lado. Y es muy, muy importante, porque al no poner eso, claro, si un reclutador está buscando a alguien que tenga determinadas habilidades, probablemente el motor de búsqueda no te encuentre porque lo escribiste, digamos, de forma libre y no de forma indexada, que son un grupo de opciones limitadas que te da LinkedIn para cargar
qué habilidades tenés. Y también, bueno, un típico error que veo muy seguido es que la gente pone programación como habilidad. Y en realidad, generalmente ese apartado de habilidades deberían incluirse cosas como justamente las tecnologías que manejamos. El lenguaje, el framework, si tenemos Ok, alguna herramienta de testing, el testing. O sea, todo lo que sea, digamos, técnico debería ir ahí porque nadie busca un programador Java con el tag de programación o de, no sé, claro. Ujú. automatización de tareas, sino que justamente lo buscan por Java, que es la tecnología que usa esa persona. Entonces, y a veces, irónicamente, no ponen la tecnología y sí ponen de repente otras cosas con las que no los van a encontrar nunca. Entonces, eso diría que primero y principal. Segundo, obviamente en este mercado, todo lo que tiene que ver con el inglés, inclusive hasta para búsquedas en español, es algo que se exige bastante. Entonces Ujú. yo particularmente soy partidario de tener el currículum y el LinkedIn en inglés. Hay gente que lo tiene en LinkedIn, o sea, perdón, lo que lo tiene en español y también en Ujú. inglés. Para mí Ujú. eso es doble trabajo, y la verdad que nunca me ha pasado en un proceso de entrevista, ni en pesos ni en dólares, que me rechacen el perfil por estar únicamente en inglés. Entonces yo soy partidario de solo Claro. tener inglés y ya está. Entonces eso por un lado. Y por el otro lado, tema del currículum, bueno, también hay varios errores que veo muy seguido. O sea, un típico error es que sea de más de una página. O sea, yo creo que, como les decía antes, al ser este un proceso de venta, tenemos que ejercer la empatía sobre quien nos va a potencialmente comprar. Entonces, quien nos va a potencialmente comprar va a ser una persona que no me va a entrevistar solamente a mí, probablemente tenga que entrevistar a 50 personas más, y si cada uno de los 50 tiene un currículum de 5 páginas, y son 250 páginas para analizar 50 perfiles. Entonces, lo que sucede en muchos de estos procesos es que candidato que tiene un currículum de más de una página y se descarta automáticamente. Entonces, yo soy partidario de que justamente, o sea, no vamos a contar la historia de nuestra vida en un currículum. A mí me gusta hacer la analogía de que el currículum es el tráiler, pero la película es la entrevista. Entonces, en un tráiler Ok. uno no ve la película completa, sino que ve un pequeño fragmento que, si capta mi interés, me veré interesado para ir a ver la película completa. Bueno, este tema de el currículum es lo mismo. O sea, si el currículum lo siento lo suficientemente interesante, querré tener una entrevista. Pero justamente tiene que ser corto y concreto y mostrar las mejores cosas. Después, obviamente, en la entrevista uno se podrá explayar todo lo necesario sobre cada punto que sea requerido. Y por sobre todo también esto de resaltar lo que le importa a la empresa. ¿A qué me refiero con Bien. esto? Si yo me estoy presentando para una búsqueda como, no sé, programador full stack, y hace quizás 5 años tenía experiencia como soporte técnico o como repositor en un supermercado, y probablemente que la mitad del currículum trate de mi experiencia siendo repositor de supermercado, cuando en realidad estoy aplicando una búsqueda de full stack developer y no me aporta demasiado. Entonces, si estoy aplicando a una búsqueda de full stack developer, backend o frontend developer o lo que sea, y lo mejor es justamente hablar de eso, es hablar de lo que le interesa a la otra persona, porque si no, es como cuando quizás un candidato, no, perdón, un empleado está a punto de irse a una empresa porque quiere compartir más tiempo con el hijo, y la empresa le dice, pero ¿por qué te querés ir? No, porque quiero estar más tiempo con mi hijo. Ah, bueno, ok, listo, te subimos el sueldo. Y es como, pero no le estás dando a la persona lo que te está pidiendo. Entonces, en este proceso pasa exactamente lo mismo. Si la empresa lo que quiere es saber todo tu expertise como desarrollador, y probablemente poco le aporte el hecho de que le cuentes un montón de otras cosas que no están relacionadas y que desvían el foco de lo que quieren saber. Entonces, Bien, bien, bien. son bien Eh, importantes. Sí. Bien, no, está perfecto. De hecho, es justamente lo que vos estás diciendo, es la información que sí o sí debe tener un currículum. Nosotros siempre decimos que es la carta de presentación, es la forma como podemos llegar a los potenciales candidatos cuando estamos de este lado, ¿sí? Como eh, más que evaluadores, somos un puente de conexión entre la oportunidad y la persona.
y sabemos que hay información indispensable que no puede faltar respecto a lo que es la formación académica, datos de contacto. De hecho, en un Allianz Talk previo hablamos sobre cómo armar un buen CV y de qué forma resaltar esta información. Y es muy interesante esto que tú dices sobre saber a qué empresa me estoy postulando y cuál es la posición, ¿no? Entonces, si están buscando una posición 100% de desarrollo front-end, bueno, poder hacer foco sobre mi experiencia en este apartado y poder captar la atención de la persona que está del otro lado. Así que buenísimo y sobre todo Sí. lo que mencionaste de LinkedIn. Me parece que LinkedIn es una herramienta súper interesante y tiene muchas opciones para nosotros poder dejar la información que más nos interesa, pero por ahí muy pocas personas saben aprovecharla al máximo, me parece. Y esto que vos decías de indexar bien la información, hablar en el About Me sobre justamente cuáles son mis cualidades, pero en la parte de las tecnologías colocar la experiencia que tengo trabajando en esas tecnologías, me parece que va a hacer que ese perfil, no sé si destaque, pero por lo menos esté un poco más organizado y sea más coherente con la experiencia del candidato. Sí, quisiera agregar dos o tres cositas rápidas. Sí, sí, claro. Una es que muchos procesos probablemente los descarten si ponen foto en el currículum, por lo cual yo recomiendo no ponerlo. O sea, es verdad que queda más lindo poniéndole una foto que sin ponerlo. El tema es que hay muchas empresas, sobre todo empresas del exterior, que descartan automáticamente los perfiles que tienen una foto por distintas políticas de antidiscriminación y todo ese tipo de cuestiones. Otro tema, sí, obviamente formación académica, experiencia, siempre la experiencia es lo más importante, entonces va arriba de todo, vamos de lo más reciente a lo más antiguo, Total. y bueno, básicamente eso. Y obviamente que si tenemos alguna certificación o demás que valga la pena poner, como no sé, algún examen de inglés o alguna certificación de AWS, genial. Y bueno, que algo que a mí particularmente me parece más descriptivo es, he visto muchos currículum que quizás ponen habilidades y ponen 5 lenguajes y ponen barritas, estrellitas, circulitos y demás. Sí, como Eh, para mostrar cuánto es tu conocimiento en esa habilidad. Claro, eso la verdad a mí particularmente no me gusta. Primero porque siento que es bastante subjetivo, es decir, que yo me ponga 4 de 5 en JavaScript es como quizás tenemos la entrevista y yo considero que sos 2 de 5, entonces es bastante subjetivo, por lo cual no me parece que esté muy bueno ponerlo. Y segundo, tampoco me indica en qué trabajos ni cuánto tiempo trabajaste con cada uno, porque me pusiste habilidades y me pusiste todas las habilidades sueltas, entonces... Para mí lo mejor, igual que como está en LinkedIn, es poner en cada experiencia laboral que tenemos con qué tecnologías trabajamos. De ese modo el Ok, entrevistador dice, ah, bueno, acá trabajo con esta, acá con esta. Si sumo todo, me da que tiene 3, 4 años de experiencia con JavaScript, que esa información es objetiva y no es claro. subjetiva, digamos. Yo trabajé 3, 4 años, después en la entrevista determinarás cuál es mi nivel. Pero si yo le digo, no, tengo 4 de 5 estrellitas en JavaScript, es como que me parece Ok, súper subjetivo y que encima ni siquiera estamos diciendo cuánto tiempo trabajamos con eso. ok. Bueno, buenísimo ese tip. La verdad, lo hemos visto un montón en los currículum de los candidatos. Entiendo que es por una cuestión visual que puede llegar a ser llamativo, pero de pronto no nos está dando la información real de cuál es la experiencia de la persona. Así que está buenísimo esto que mencionas. Y también un poco como para ir hablando sobre estas habilidades justamente que vos estás mencionando, no solamente a nivel técnica, sino también estas soft skills que son importantes para la persona. Si se me ocurre un escenario donde la persona hoy ya está trabajando y quiere dar un salto laboral, ¿no? Y tiene que enfrentarse justamente a todo este proceso de selección, ¿vos qué le recomendarías o qué tip le darías justamente para poder atravesar este proceso de selección y poder dar cuenta de cuáles son esas habilidades técnicas o estos conocimientos que van a hacer que haga la diferencia por sobre otra persona? O sea, a ver, hay muchas cosas que uno puede trabajar
Ujú. en todo lo que tiene que ver con destacarse en el perfil. Yo considero realmente que el principal lugar para brillar es el tema de la entrevista técnica. Sí. Es bastante raro, en mi opinión. Obviamente, hay, al menos de los que yo tengo identificados, hay básicamente tres motivos por los cuales uno queda fuera de una entrevista de recursos humanos, que suele ser o no sabes inglés, y era muy importante el inglés para entrar, o lo que estás pidiendo salarialmente hablando excede lo que te puede llegar a pagar y excede inclusive lo que pueden llegar a negociar, porque una cosa es que si uno pide, no sé, $1.000 y la empresa puede pagar 900, te van a decir, mirá, llegamos hasta acá. Ahora, si vos estás pidiendo $4.000 y lo máximo que pueden pagar son 1.000, ni lo van a intentar porque está sumamente lejos de lo que pediste, entonces no lo van a hacer. Entonces, generalmente los motivos son, como decía antes, o falta de inglés o expectativas muy dispares con lo que se Ujú, puede llegar a pagar, o si ujú. no, bueno, tema de años de experiencia, básicamente, ¿no? Como que están buscando a alguien que tenga quizás 8 años de experiencia y quizás la persona tiene uno o algo por el estilo, pero si no, realmente es Ok. muy raro no pasar una entrevista de recursos humanos, casi siempre pasan directo. Y justamente el lugar para lucirse y destacarse es todo lo que tiene que ver con las entrevistas técnicas. O sea, Bien. y ahí hay mucho tipo de entrevistas técnicas y justamente, sí. Perdóname, ahí te interrumpo porque me parece interesante esto que estás mencionando. ¿Qué tipo de entrevistas técnicas puede encontrar una persona en el proceso de selección? ¿A qué se va a enfrentar? Bien, bueno, obviamente estas categorías no existen como tal, se las di yo porque la verdad que, no sé, la industria no se ha puesto de acuerdo en cómo las iban a llamar, pero Ujú. yo las llamé así. Una son las teórico-técnicas. ¿A qué le digo teórico-técnica? Es simplemente una charlita en la cual es como, ok, ¿con qué tecnologías trabajaste? ¿Con qué framework trabajaste? ¿Hiciste testing? ¿Estuviste en un proyecto altamente escalable? ¿Podrías decirme qué es el Virtual DOM de React? ¿Podrías decirme qué es el GIL de Python? Bueno, preguntas así que Ok. apuntan a ver si entendemos por detrás cómo funciona un lenguaje, cómo funciona un framework, cómo funciona algún entorno de testing, o si trabajamos con la nube, o con cosas de Ujú. escalabilidad, cosas de base de datos. Es una, para mí, entrevista teórico-técnica, porque justamente es una charla técnica, básicamente. Es uno Ok. de los tipos de entrevistas más comunes que he visto. Sí, ¿me quieres contar algo, Andrea? No, no, te estoy Ah, siguiendo y estoy anotando, pero me parece interesante. Pero acá, aportando a partir de la experiencia que teníamos en la consultora, es la mayor práctica que se encuentra en el proceso de selección. Este tipo de entrevista teórico-práctica, como vos le mencionas, donde esperan poder identificar que la persona entienda o ver hasta dónde va su conocimiento, pero no es una evaluación en profundidad, tal vez. tal cual. Sí, sí, o sea, podríamos decir que de todas las entrevistas técnicas es la menos técnica, igual es bastante técnica, pero hay otras que lo son mucho más. Ok. Particularmente hago mucho foco en este tipo de entrevista porque, como bien decís, Andrea, es el tipo de entrevista más habitual, pero hay Ujú. otros tipos de entrevistas que también se suelen evaluar bastante. Otro tipo de entrevista, y que en mi opinión es una de mis favoritas, aunque también se presta bastante para hacer trampa, pero bueno, es el tema de los Take Home Challenge. Es decir, nos dan un fin de semana para completar un desafío y después hay que ir a Ok. defenderlo, ¿no? Em, para mí ese es el tipo de entrevista que más cercano está a la realidad, porque ahí vamos a ver cómo completó el ejercicio, con qué prácticas trabaja, vamos a ver si la persona se va a circunscribir solamente a resolver lo que se le pidió o si va a aportar más de lo que se pidió. Como siempre digo, al ser esto un proceso de venta, la venta más satisfactoria para un cliente es cuando yo compro uno y recibo 10. O sea, recibo mucho más de lo que esperé que iba a terminar comprando. Esa Ujú. sensación es hermosa para alguien que está comprando. Entonces, yo soy partidario que como entrevistados tenemos que ofrecer la misma experiencia de, ok, vos esperabas que yo solo resuelva el enunciado, pero aparte lo testeé, lo deployé, hice un README buenísimo, lo dockericé, apliqué muchas buenas prácticas, expliqué todas las decisiones,
le hice un pipeline de CI/CD, o sea, hice de todo, mostrándote primero que conozco todas estas cosas que no me pediste y que justamente dan cuenta de, ok, esta persona, primero que le pedimos menos y ofreció mucho más, por lo cual es una actitud ante la vida esa para mí, hacer más de lo que se espera de nosotros. Y segundo, también estamos subcomunicando que conocemos un montón de otras cosas por fuera de lo que nos pidieron. Y obviamente esto no lo hace nadie. Entonces, solo por hacer esto nos vamos a distinguir muchísimo de los otros candidatos. De hecho, la mayoría de los candidatos probablemente no sepan ni testear. Si nosotros mostramos que encima de que sabemos testear, está todo el proyecto testeado. Y bueno, es una gran forma de distinguirnos y justamente es lo más parecido a trabajar que nos van a tomar en una entrevista. Por eso para mí es la mejor entrevista porque generalmente nos hacemos una idea del nivel de la persona y también, digamos, esto sirve para lo bueno como también para lo malo, porque yo también soy entrevistador y me ha pasado de candidatos que quizás no están respetando el enunciado solicitado, porque justamente hay una parte en la cual se dieron cuenta que la complejidad del ejercicio giraba alrededor de una restricción o algo por el estilo, y como que eso deciden no hacerle caso, deciden como omitirlo y como al menos yo lo siento como entrevistador es, ok, si no se da cuenta, entonces pasa. Y es como, ok, eso también me está mostrando una actitud ante la vida, porque después en el trabajo también, si te piden algo medio complicado, la actitud va a ser, y bueno, no lo hago, y si nadie se da cuenta, perfecto. Y es como, bueno, las dos cosas subcomunican, entonces hay que tener, para mí, mucho cuidado con eso y bueno, y la mayoría, como decía antes, solamente va a completar el enunciado y ya está. Entonces, si nosotros hacemos más, estamos subcomunicando cosas muy positivas. Bueno, bien. Y repito, sí. No, sigue. Y repito, para mí esta es una de las entrevistas que mejor dan cuenta del nivel a nivel laboral. Después hay otras entrevistas que también se evalúan, pero que son más académicas y que si bien hay que estar a la altura, porque en definitiva yo siempre digo que el trabajo que vos querés está atrás de esa entrevista que no querés ir, entonces por más que nos pueda parecer injusto, por más que no tengamos ganas, por más que requiera esfuerzo, hay que poder pasarlas porque son las reglas del mercado y no las vamos a poder cambiar. Entonces, o nos adaptamos al mercado o no formamos parte del mercado. Y bueno, una de las entrevistas que la gente más reticente se muestra, y sobre todo porque es, repito, altamente académico y no tan relacionado con lo que vamos a hacer trabajando, y a este tipo de entrevistas a los que más le molestan es a los que hicieron quizás un bootcamp o un curso y nada más, porque, repito, es algo académico universitario, es el tema de algoritmia y estructura de datos, es decir, hacer un binary search, hacer un Fibonacci recursivo, iterativo, ejercicios de strings, saber calcular la complejidad algorítmica, saber calcular el space complexity y todo ese tipo de cuestiones. O sea, saber esas cosas son súper académicas y lo evalúan en entrevistas o no sé, una lista enlazada, doblemente enlazada, una pila, una cola, hay muchas. Y la realidad es que no saber eso es lo que deja fuera a mucha gente. Igual, o sea, estas entrevistas suelen ser para semi-senior o senior, aunque como junior también me lo han evaluado alguna vez. Y bueno, la realidad es que hay que aprenderlo, hay que estudiarlo. Yo particularmente en la universidad ese tema no lo vi y la hice de todos modos, entonces ni siquiera todos los que fuimos a la universidad hemos visto ese tema, por lo cual es muy importante, bueno, si no lo vimos en la universidad, al igual que hice yo y muchas otras personas más, hay que aprenderlo por cuenta propia. O sea, no nos podemos Investigar quedar y en la... aprender. sí. Sí, tal cual, lo que vos decías, hay cosas que de pronto no te da la academia, pero sí te lo va dando o bien tus experiencias previas o mismo tu capacidad autónoma y autodidacta de aprender, que acá en tecnología todo el tiempo las personas se están actualizando, no solamente por una cuestión de ir
en vía y a la par con la tecnología, justamente, sino también porque hay cosas que muchas veces o no te la da tu experiencia o no te la da la facultad, pero vos tenés el interés de aprender esa nueva habilidad o ese nuevo lenguaje o ese nuevo framework. Entonces, nada, si lo puedes aprender por tu cuenta, también habla, como vos bien dices, de cómo es tu forma de trabajar, cómo es tu forma de Total. resolver también incluso. Así Sí, que, bien, sí, bien, bien. generalmente nos dan a veces media hora, 40 minutos para resolver el ejercicio Sí, y también a veces, no importa si lo llegamos a resolver o no del todo, porque en realidad a veces también están evaluando cómo reaccionamos ante la presión y demás cuestiones, o muchas veces lo que quieren evaluar es cómo pensamos y que también. justamente mientras lo Ujú. vamos resolviendo en voz alta vayamos diciendo qué vamos pensando. Claro, Entonces, claro. todas esas cosas son súper importantes y bueno, y hay que estar preparados y eso se practica, hay muchas plataformas para practicarlo, está HackerRank, está Elite Code y que justamente tiene Ok. muchos de estos ejercicios para Bien, bien, bien. practicar y que no nos sorprendan y aparte, si bien, repito, no son entrevistas fáciles, la realidad es que son súper preparables, porque se suele Bien. evaluar siempre lo mismo, o sea, es bastante preparable. Y después, bueno, de diagrama de arquitectura, que es otro tipo de entrevista, esto ya es más para seniors, que es Ujú. justamente, bueno, quiero hacer mi propio Twitter. ¿Qué componentes le pondrías a la arquitectura? Y bueno, ya repito, son entrevistas más avanzadas, pero también a veces se evalúan. Bien, bien, bien. Bueno, bien. A ver, súper interesante todo esto que nos mencionas y yo creo que la persona que avanza a este tipo de entrevistas es porque realmente le interesa la empresa y hay un compromiso de por medio, porque muchas veces lo que nos pasa es que en el proceso de selección, cuando el potencial candidato o candidata ve que se tiene que enfrentar a este espacio de entrevista técnica más estructurada y que le va a llevar un poco más de tiempo, por ahí deciden no avanzar o se terminan bajando del proceso, posiblemente porque, o esto que vos decís, no tiene el interés o el tiempo para poderle dedicar, o porque tal vez no se quiere enfrentar a este tipo de entrevista técnica donde de pronto requiere mucho más complejidad. Bien, Totalmente, sí. Sí, sí, es una cuestión de compromiso con la carrera de uno. O sea, siempre bien. digo, o sea, si sabemos que es muy probable que nos van a tomar un ejercicio, ¿por qué no practicarlo antemano? Es lisa y llanamente tan sencillo como eso. Lo mismo Bien. con las preguntas teórico-técnicas, que suelen ser siempre las mismas y sin embargo la gente sigue sin prepararlas, pero bueno. Ok, ok. Bueno, bien. Cambiando un poquito el foco de la charla y como venimos conversando sobre el desafío justamente laboral de la persona, eh, ¿qué aspectos a considerar? O no sé si haya algún aspecto como tal o al momento de la persona querer eh, hacer un cambio en su carrera profesional. Me imagino que se presentan estas consultas, ¿no? Si mi próximo cambio se da por una actualización tecnológica o porque estoy queriendo mejorar mis beneficios o cuál es la compensación salarial que tengo o hacia dónde estoy orientando mi desarrollo profesional, si la empresa me está proporcionando oportunidades de crecimiento o no. Acá en este caso, justamente vos qué le podrías recomendar a esa persona que hoy por hoy está con esta disyuntiva o está buscando un próximo desafío. Ok. Yo considero que algo que tenemos que tener todos y es parte de nuestro rol, nos guste o no, es estar al tanto de lo que es el mercado. O sea, en definitiva, somos una empresa de una sola persona. Ujú, Entonces, toda empresa está al tanto de cuáles van a ser las nuevas innovaciones que se van a venir, cuáles son las tecnologías, cuáles son las competencias, cuáles son las fortalezas, las debilidades. Entonces, si yo sé que muchas búsquedas están pidiendo inglés y me resisto a aprender inglés, porque de hecho una pregunta que me hacen todo el tiempo es, Yari, ¿puedo conseguir trabajo en dólares sin saber inglés? Y es como, o sea, básicamente lo que estamos subcomunicando con esa pregunta es, no quiero aprender inglés, decime claro, que hay cosas que puedo conseguir sin aprenderlo. Y es como, o no sé, o qué curso de programación me va a dar el trabajo de mis sueños. Y es como que yo creo que el principal problema, sobre todo de las nuevas generaciones, es la inmediatez con la que quieren los resultados. O sea, quiero algo que me demande muy poco esfuerzo, de 1 o 2 meses,
y que los resultados sean increíbles. Y lamentablemente la vida no funciona así. O sea, las cosas que valen la pena requieren tiempo, esfuerzo, dedicación. Y bueno, obviamente que yo creo que cada vez más nos va a distinguir como profesionales esto de que, bueno, en un contexto donde todo el mundo quiere las cosas ya mismo, el que tenga paciencia se va a distinguir del resto. Porque si yo puedo tener la Ok. paciencia de hacer una carrera, de aprender inglés durante 10 años o lo que sea, me voy a distinguir totalmente de la persona que sigue buscando el truquito para en 15 días saber el nivel de inglés necesario para pasar una entrevista, o el que justamente quiere no aprenderlo, no sé, usar ChatGPT y no hacer la carrera universitaria, cosas de ese estilo. O sea, todos esos perfiles así más bien inmediatos, obviamente que después se quedan cortos ante alguien que tuvo la paciencia de hacer el camino, porque hay un camino rápido y un camino correcto. Entonces después cada uno decide cuál toma. Entonces eso me parece súper importante, y justamente hay que, entre todas las cosas que hacemos, estar al tanto de cuáles son las tecnologías y los roles que se están pidiendo. O sea, me pasa mucho gente que viene a consultarme que me dice, mira, la verdad que hace 5 o 6 años que trabajo en Genexus o alguna tecnología muy desconocida, y la realidad es que me dicen, y ahora quiero cambiar de trabajo y me doy cuenta que no se demanda, nadie está buscando esto. Y es como, bueno, digamos, hubiese estado bueno que eso te lo enterases 5 o 6 años antes. Entonces, justamente parte de nuestra tarea como profesionales es, no digo todos los días, pero con cierta frecuencia estar revisando qué es lo que más se está pidiendo, para dónde va el mercado. O sea, si yo aprendí jQuery hace 8 años, nunca más busqué trabajo, ahora quiero cambiar de trabajo, me doy cuenta, uy, no, ahora todos piden React y Angular, y es como, bueno, sí, no puedo esperar 8 años para enterarme qué actualizaciones hubo en el mercado. O sea, uno tiene que estar al tanto siempre. Entonces, y justamente anticiparse a las cosas. O sea, porque cuando las cosas te agarran por sorpresa, ya es tarde. O sea, pues está bien, listo, si yo ahora quiero conseguir un trabajo de Angular o React y tengo que empezar a prepararme y todo, y obviamente que ya en este mercado probablemente haya gente con muchos años de experiencia. Entonces yo tengo que arrancar desde cero, y quizás si lo hubiese arrancado hace 3 4 años, 5, cuando no había casi gente trabajando en eso, me hubiese podido meter más fácilmente. Entonces, eso me parece súper importante. También el tema de networking, es decir, tener conocidos, Claro, redes amigos, de o lo que... contacto. Ujú. Claro, que vos puedas consultar cuánto es lo que se está pagando por una posición. Eso me parece súper importante, porque a veces no tenemos contexto, y muchas veces me ha pasado de gente que creía que estaba ganando muy bien y que encima, bueno, porque también hay mucho tabú en Latinoamérica de hablar del tema sueldos y demás. Ujú. Y bueno, y justamente por ser tema tabú y por no tener amigos, conocidos o lo que sea que estén en el rubro, quizás estamos súper mal pagos y no nos enteramos, pues nos comparamos con el primo que es contador, abogado, lo que sea, y es como que decimos, sí, yo gano el triple o el doble que él, entonces gano súper bien, y después lo comparamos con otros programadores y están ganando la tercera parte de lo que pueden ganar. Entonces, para mí eso es súper importante. Y bueno, después respecto al tema de hacer carrera en la empresa y demás, yo lamentablemente, o sea, puedo ser completamente honesto en, Sí, 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 en mi sí, a opinión partir al respecto. de tu experiencia, me imagino, y de lo que has Sí, visto. yo lo que he visto, al menos en el rubro de desarrollo, eh, es que hay una muy, muy pequeña porción de empresas que realmente valoran a los empleados que hacen carrera, y la mayoría de las empresas lo que sucede es que justamente el presupuesto para adquirir nuevos perfiles es mucho mayor que el presupuesto para retener perfiles. Entonces me ha pasado de entrar en muchas consultoras y demás que quizás yo como semi-senior con 3 meses en la empresa ganaba el doble de sueldo que otra persona que tenía 5 o 6 años en la empresa, era senior y líder de equipo, pero bueno, justamente yo había cambiado de trabajo hacía poco y esa persona hacía 5 años que llevaba haciendo carrera. Ok. Entonces, ojo, no significa que todas las empresas sean así. Conozco algunas empresas que justamente van actualizando el salario y van recompensando el hecho de hacer carrera en la empresa. Yo diría que son la minoría,
Pero bueno, digamos, mi experiencia en general es esa y que muchas veces los grandes cambios de salario, aún dentro de la misma empresa, a veces se dan cuando justamente uno pasó todo un proceso de entrevista con otra empresa, avisa que se va a ir y ahí te dicen, bueno, dame una tarde, y digo porque esta situación la he visto 1000 veces, de empresas que quizás te dicen, mira, quizás va la persona por las buenas pidiendo un aumento salarial y te dicen, no, la cosa está complicada, no se puede, bla, bla, bla. Pero después, cuando la persona dice, bueno, ok, me voy a tal empresa, me pagan el doble, dicen, dame una tarde que lo charlo, y vuelve y dice, mira, no te podemos ofrecer el doble, pero te podemos ofrecer 75% más de salario. Y es como que la persona tuvo que llegar a eso para que justamente le contraoferten y le aumenten lo que siempre le deberían haber aumentado. Entonces, esa es un poco la experiencia de muchos de mis alumnos y la mía también, y la de mis amigos. Entonces, por eso en general yo digo que no digo descartar completamente el tema de hacer carrera en una sola empresa, pero es algo que la mayoría de los casos suelo no recomendar, salvo que, bueno, hagamos esto de que con la contraoferta yo me quedo ahí, después me quedo un tiempo más, pero bueno, cada tanto voy a tener que hacer este proceso de que me contraoferten para que mi sueldo esté actualizado. Sí, Ahí o también por ahí se me ocurre, también depende el tipo de industria. O sea, si bien total, sí. en tecnología vos tenés la posibilidad de trabajar en distintas empresas, también muchas veces lo que pasa es que la persona cuando se queda haciendo carreras porque le interesa conocer más del negocio, porque tiene la posibilidad de certificarse, porque las empresas acompañan ese proceso de aprendizaje y de seguir, nada, mejorando desde estos skills. Entonces, no solamente la parte económica es importantísima, sino también muchas veces las personas eligen quedarse también por estas cuestiones o incluso por otras cuestiones más de tipo estabilidad, de tipo beneficios. Nos ha pasado incluso cuando entrevistamos candidatos que llevan muchos años trabajando en la misma empresa y cuando les preguntamos el motivo, nada, siempre la respuesta está como más orientada a el tipo de trabajo que tenían le proporcionaba otras cosas que de pronto no están consideradas en la parte económica, ¿sí? Que Claro. también es importante. Pero bueno, por eso ahí va a depender mucho de la persona al momento que esté preguntándose por su próximo desafío, qué va a evaluar o qué va a poner sobre la mesa, ¿no? Como lo Totalmente, decimos sí. acá, compensación salarial, estabilidad, posibilidades de crecimiento a nivel, puede ser, no sé, rol jerárquico o incluso aprender más del negocio, etcétera, etcétera. Pero está Sí, buenísimo lo que mencionas vos. también hay algo importante, y esto sí me parece que puede ser una idea interesante para gente que piensa hacer carrera, y es que a veces cuesta dar este salto de ser developer a ser líder de equipo, líder técnico o Claro. lo que sea. Uh -huh. Y muchas veces lo que sucede es que quizás como developers, claro, si uno es developer, lo más probable es que me sigan cayendo propuestas para ser developer. Y que justamente si yo quiero empezar a redirigir mi carrera hacia el lugar de ser team leader, bueno, Uh -huh. quizás me convenga hacer un tiempo de carrera en una empresa para tener un puesto de líder, y que quizás en 4, 5, 6 años me empiecen a llegar propuestas para ser líder en otras empresas, pero bueno, es a veces complicado, no imposible, porque a veces sucede igual, pero Sí, sí, a total. veces es complicado que nos llegue una propuesta de team leader si nunca fuimos team leader. Entonces, Claro. eso también es un camino como de carrera interesante, pero bueno, depende de la situación de cada uno, obviamente. Depende también de la situación de cada uno y de qué objetivo personal Total, tenga cada uno también. totalmente. Bueno, bien, esta pregunta nos llega todo el tiempo y hoy en día vemos cada vez más personas que quieren empezar a trabajar en tecnología, que se quieren meter en lo que es la industria IT. Entonces siempre nos preguntan, bueno, ¿por dónde arranco para poder conseguir mi primer empleo en Haití? ¿Qué hago? Tengo todas estas opciones para realizar distintos bootcamp, arranco con la carrera universitaria, me postulo, pero desafortunadamente no me llaman porque la industria todo el tiempo está pidiendo seniors. Entonces, nosotros siempre desde la consultora promovemos y tratamos que con los clientes con los que trabajamos
le den la posibilidad a personas que están recién arrancando con la carrera, ¿no? Y poder abrir puertas. Pero a estas personas, ¿vos qué les recomendarías? ¿Por dónde podrían empezar a tocar puertas y qué podrían hacer para destacarse, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren empezar a trabajar. Cada vez vemos más junior que quieren empezar, trainee, Sí, junior. sí, sí. Yo creo que lo más importante acá es lo que había mencionado antes de la inmediatez. Me Uh refiero -huh. a mí todo el tiempo me preguntan que gente que quiere conseguir su primer empleo y siempre nunca me preguntan qué carrera tengo que hacer. Siempre me preguntan qué cursito de 1 o 2 meses puedo hacer para conseguir mi primer empleo en programación. Y Claro. la realidad es que partiendo de esa base ya estamos arrancando mal, porque estamos partiendo que, o sea, esto es toda una profesión enorme, es como decir, ¿qué cursito puedo hacer para ser arquitecto y hacer un edificio? Y es como, y no hay un cursito de 1 mes para hacer un edificio, o sea, entonces, esto es una ingeniería como cualquier otra, también puede ser licenciado, técnico, se entiende, pero a lo que voy es, Sí, sí, sí. no podemos comparar nunca una tecnicatura de 2 o 3 años con justamente un curso de 1 o 2 meses que te va a enseñar lo ultra básico y que cuando te saquen de lo básico no lo vas a poder resolver. Entonces, yo lo que generalmente le digo a esta gente es, mira, el primer trabajo siempre es el que más cuesta, entonces si te está costando es normal, no te frustres. Lo segundo, no busques el resultado rápido porque, o sea, si no, conozco gente que literalmente ha ido a un bootcamp y lo ha terminado y hace 2 años que está tratando de conseguir su primer empleo. Y es como, bueno, en esa inmediatez que estuviste buscando, o sea, preferís la inmediatez de hacer un bootcamp y estar 3, 4 años buscando empleo, que de repente decir, ¿por qué no hago la carrera? Aprendo bien a fondo las cosas digamos, después voy buscando y que va a resultar mucho más fácil. Entonces, la realidad es que yo creo que no hay que buscar el camino rápido, sino que hay que buscar un camino que nos dé buen contexto de lo que estamos queriendo aprender y que, repito, yo no estoy en contra de los bootcamps ni de los cursos, me parece que son complementarios, pero el complemento no se puede convertir en lo principal, ¿se entiende? Sobre todo porque, a Sí, ver, sí. hubo un tiempo en el cual alcanzaba con un bootcamp o un curso, sí, o sea, en la pandemia hubo una situación macroeconómica mundial anormal, que fue que hubo una sobreinversión total en empresas de tecnología, por lo cual había mucho empleo y había tanta necesidad de empleados que literalmente alguien que había hecho un bootcamp de 2 meses directamente lo contrataban y ya está, porque obviamente que era, se necesitaba, pero hoy por hoy hay muchísima gente que hizo o sigue haciendo bootcamps es haciendo la única preparación y que hoy salen al mercado y no consiguen, y para mí por 2 o 3 motivos, o sea, primero por lo que les decía, porque faltan las bases, falta mucho conocimiento, mucho contexto, entonces no se entiende bien lo que están haciendo, aparte del pensamiento lógico que te da todo lo que es la carrera, que eso no te lo suele dar un bootcamp. Lo segundo es que todos estudian exactamente el mismo stack, es decir, todos estudian React y Node, y después El cuando van a Stackmer. buscar, entonces el stack MERN, entonces después uno sale al mercado a conseguir un trabajo como junior o trainee en el stack MERN, y lo único que tiene es un bootcamp, y después nos damos cuenta que hay 100 millones de personas más en la misma situación. Entonces, si todo el mundo está yendo en esa dirección, y yo también, ¿qué me hace creer a mí que yo voy a ser tan diferente? Ok. Entonces, la realidad es que para mí ahí lo que hay que hacer es distinguirse con las tecnologías. Si todo el mundo está haciendo un bootcamp de MERN, bueno, lo que puedo hacer es aprender algo que no sea eso. Y a ver, hay otras tecnologías como Java, como quieran decirle, .NET, Claro. de repente hay Python con Django, pero sobre todo Java y .NET, que hay mucho trabajo. Y bueno, listo, nadie está haciendo un bootcamp de eso. Entonces, eso puede ser un buen punto de partida. Igual si hacen solo eso, tampoco les garantiza nada, pero para mí van sumando probabilidades a favor de ustedes. Obviamente Total. aprender inglés suma muchísimo Bien, y bien, bien. diría principalmente eso, o sea, no hacer lo mismo que hacen Sí, todos, no bien. quedarse con un complemento como la cosa principal y el tema de saber inglés. Con esas 3 cosas y un buen portfolio también, sin dudas que ayuda.
Yo creo que Bien, esas ok. son... Y obviamente también relajar un poco las expectativas, pues también me preguntan mucho, Yari, ¿cuánto es el salario? ¿Cuánto es lo que puedo llegar a ganar con mi primer empleo? Y es como, yo siempre le digo, relajen las expectativas con el primer empleo. O sea, el primer empleo no va a ser donde te vas a quedar toda la vida trabajando. Ojalá que sí, pero la mayoría de los casos no es así. Entonces, tienen que poner el foco no tanto en el resultado, sino en el proceso. Entonces, Ok, mi objetivo es enfocarme en aprender a trabajar. Entonces, si me estoy enfocando en aprender a trabajar, pero ya quiero tener el número que quería ganar, y ya arrancamos mal. O sea, es literalmente como la gente que quizás arranca una carrera desde el día cero porque lo único que quiere es el título y bueno, todo el camino te va a molestar porque solamente querés el título, no te interesa aprender lo que estás haciendo. Y cuando te lo tomas con entiendo. ese enfoque, la carrera se hace súper larga, la terminás abandonando, no te interesa, no te comprometés, haces todo para sacártelo de encima. Entonces, Total, total. con un trabajo pasa lo mismo, o sea, tenés que entrar con el foco de no sé trabajar, mi único objetivo en este momento es aprender a trabajar. Y después ya vendrá el salario que yo quiero, pero si ya desde el minuto cero tengo que tener los resultados espectaculares que yo quiero, y bueno, sí, probablemente se van a frustrar muy rápido, porque el primer empleo cuesta conseguirlo y difícilmente te paguen súper bien. Y les digo, para mí también me pasó, en mi primer empleo me pagaban muy mal, pero bueno, era mi primer empleo, tenía que aprender. Entonces, en cualquier industria que uno recién arranca, no te pagan una fortuna. Entonces, Sí. eh, aflojar un poco con las expectativas del primer empleo. Bien, buenísimo. La verdad que has dicho cosas muy interesantes que me quedo resonando. Eh, Particularmente nosotros con la experiencia del bootcamp entendemos que por ahí es la puerta de entrada o la posibilidad que tiene la persona también de empezar a interiorizarse un poco en lo que es la tecnología puntualmente y empezar a determinar un camino por donde seguir, ¿sí? Pero como bien vos decías, esto es un complemento y por ahí está buenísimo porque te da cuenta o te dice que la persona se interesa, quiere estudiar, quiere formarse, quiere aprender, pero tal vez esto que vos decías, ¿no? Es el complemento y voy a necesitar todavía un poco más de conocimiento para poder tener este primer empleo o para poder seguir mejorando mis conocimientos y mis habilidades, sino cuando me enfrente a una entrevista técnica como las que describiste anteriormente, por ahí me voy a quedar corta en el conocimiento. Entonces, está buenísimo el bootcamp y cada vez hay más empresas que promueven estas iniciativas y que lo hacen también justamente para poder abrir la puerta a las personas y tener su primer empleo. Pero también es cierto esto que indicas de que cada vez hay más personas haciendo el bootcamp, eh, queriendo justamente tener su primer empleo IT, pero por ahí no están mostrando en qué se diferenciarían de otras personas y de otros perfiles. Entonces está buenísimo todo esto que vos mencionas. Eh, Así que bueno, ya para terminar, Yari, la verdad que es súper interesante todo lo que nos fuiste mencionando. Se nos fue el tiempo, voló, fue muy enriquecedor todo lo que nos fuiste mencionando. Así que si alguien que está escuchándonos tiene alguna duda, alguna consulta, nos la puede dejar en estos 5 minuticos que nos quedan del streaming. Ay, se me fue en el LinkedIn, en los mensajes de LinkedIn. Y si no, bueno, también ya vamos cortando. Igual, Jerry, si hay alguien que te quiera contactar, que quiera saber más, que te quiera hacer alguna pregunta, ¿hay algún lugar donde lo puedan hacer, donde te puedan seguir? Sí, sí, sí. O sea, tengo canal de YouTube, principalmente donde más gente me sigue es en Instagram, que es Ujú. @yaritaft. Ese es mi nombre y mi apellido. Eh, entonces, ahí me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en YouTube. En todos lados estoy como Yari Taft, así que me van a encontrar rápidamente. Bien, Cada tanto hago streams en Twitch, ya no más en Twitch, pero sí en YouTube, así que sí, diría Instagram y YouTube principalmente por ahí me encuentran. Cada tanto también doy webinars gratuitos, que es un poco todo esto que estuvimos viendo, pero bien, más bien, extendido, así que bueno. Sí, me pueden encontrar por todos esos medios. bien. Bueno, buenísimo, excelente. No hay ninguna Sí, pregunta, ¿no? me parece, ¿no? Acá estoy viendo el chat, pero tenemos algunos comentarios de René que nos fue haciendo a lo largo del
de lo que íbamos conversando. René dice que hay empresas que tienen búsquedas de sysadmin y cuando se leen los skills realmente desean un DevOps. Y Sí, también eso que hay que orientar. sucede. Uy, Sí, 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 puedo responder eso un segundito. O sí, sea, sí, obvio. la realidad es que hay muchas veces que sí, las empresas publican una cosa, quieren otra. O sea, yo he visto búsquedas que dicen front-end developer y te dicen, bueno, necesitamos que sepa de base de datos, que sepa de la nube. Y es como que uno dice, pero dice front-end developer, ¿qué tiene que ver esto? Y sí, muchas veces las empresas no realizan correctamente la publicación de la búsqueda, muchas veces quedan cosas medio legacy, o sea, empiezan a armar una job description en la cual piden determinadas cosas y queda medio viejo y quizás te piden Redux y nunca lo usaron, pero lo querían empezar a usar y después nunca lo usaron y lo siguen poniendo en la job description. Mi recomendación es que apliquen de todos modos, aunque les falten cosas. Llegado el caso, después en la entrevista ya se enterarán. Pero sí, pasa seguido. O muchas veces también las empresas publican una cantidad de requerimientos que tal vez no son tan necesarios, sino también quieren ver qué tipo de perfiles pueden llegar a encontrar con todos esos requerimientos, pero no necesariamente son excluyentes. Sí, Entonces, totalmente. ahí animamos a la persona a que pueda aplicar. Totalmente. O Eh, sea, muchas veces las empresas publican digamos, el perfil ideal. O sea, para nosotros el ideal sería este, pero uh-huh. muchas veces sucede que el perfil ideal no lo consiguen y empiezan a bajar las expectativas. Y a veces en esa bajada de expectativas está el match con nosotros. Así que Tal cual. después Eh, veo la pregunta Perdón, de Nicolás. Sí. sí, la pregunta de Nicolás, en tu opinión, ¿qué futuro le ves a Spring Boot con Kotlin? ¿Es el nuevo full stack? A ver, a mí Kotlin me gustó mucho. Hay algunas cositas que no me gusta, pero en general me gustó mucho. Eh, lo que pasa con Kotlin es que muchas búsquedas de Kotlin en realidad se promocionan como Java Developer. Uh-huh. Me refiero a, em, como muy poca gente conoce Kotlin o Scala o esas variantes de Java, lo que sucede es que ya saben que no van a conseguir un developer Kotlin o un developer Scala, entonces directamente ponen Java Developer y después cuando uno va a la entrevista se entera que en realidad era para trabajar con Kotlin. Eh, entonces, ¿hay ofertas laborales? Sí. Igual recomendaría también saber Java por las dudas porque son dos lenguajes muy relacionados porque usan la JVM y que obviamente que son complementarios. A veces, como digo, tanto Kotlin como Java se utilizan para programar en Android también. Entonces, yo considero que está bueno y que sí, o sea, es un lenguaje prometedor, pero aprendería Java como complemento también, porque no es lo único. Bien. Y bueno, sí, básicamente eso. Después, sobre los test gorila, alguna vez me los han mencionado, la verdad que no recuerdo bien qué son. O sea, no sé si es esa filosofía que tiene Netflix del gorila del caos o algo así, que es básicamente como que van rompiendo la aplicación a propósito para ver dónde falla. Si es eso, me parece que está buenísimo, porque justamente la filosofía con lo que se hace es decir, ok, no quiero que me explote el problema en la cara, quiero yo mismo anticipar el problema que va a suceder. Entonces, para anticiparme, justamente una gran forma es, ok, rompámoslo nosotros mismos. Es como fuese eh, como las redes neuronales adversariales, que lo que hacen es una red neuronal compite contra la otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una red que está tratando de identificar una imagen si se hizo con inteligencia artificial y otra red neuronal que está tratando de hacer una imagen con inteligencia artificial. Entonces, una compite contra la otra, entonces una va a generar una imagen y si la otra se da cuenta, entonces la que hace imágenes tiene que mejorar y si la que mejora es la que hace imágenes y la otra no se empieza a dar cuenta de lo que está haciendo la otra, entonces la que identifica tiene que mejorar y compitiendo entre sí una y otra van mejorando y cada vez, claro, cada vez es mejor el detector, pero también cada vez es mejor el generador de imágenes. Bueno, entonces es un poco esa lógica, si es lo que se llama el gorila del caos en Netflix, que justamente es eso, ¿no? Hay un equipo tratando de romper la aplicación y hay otro equipo haciendo que la aplicación sea irrompible. Entonces, de esa forma somos mucho más resistentes que quizás una empresa que
la soplás y se cae el castillo de naipes porque justamente no están preparados para nada de ese estilo. Bien, bien, bien. Bueno, bien, excelente. La verdad que acá todos nos dicen que muy buena charla, así que me parece que te vamos a volver a invitar para un Bueno, próximo Alien Talk o webinar. Así que si hay algún tema en particular también que les interese, que hablemos, que desarrollemos, nos lo pueden dejar en los mensajes. Y bueno, Yari, la verdad que mil gracias por toda la información, por tu experiencia, por todo lo que nos compartiste. Me pareció súper interesante. Me quedo con varias anotaciones de cosas que fuiste diciendo. Así que muchísimas gracias, muy lindo aprender de vos, de tu experiencia, y a todos muchas gracias por sumarse. Ya saben que va a quedar grabado, lo vamos a compartir en YouTube, en nuestras redes sociales. Así que bueno, síganlo a Yari, que la verdad que tiene muchos tips y más información para recomendarnos, para darnos. Y bueno, ya estamos por finalizar, justo estamos en tiempo, así que bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión. Gracias a todos, gracias Yari. no, por nada. Gracias por invitarme, Andrea. Nos vemos. Nos vemos.